Esta es nuestra segunda clase, el día 20 de abril del año 2020. Es un día bonito, está haciendo sol. Vamos a continuar con el avance del tema de enfisema. Algunos no lo recuerdan, pues no lo hemos visto. Y vamos a hacer un pequeño resumen previo, ¿de acuerdo a lo que hemos visto ahora, en la mañana? Y primero, antes de continuar con este tema, quiero que recordemos un par de cosas. ¿Sí? La primera es que, como hemos visto en la primera clase, EPOC se refería a un grupo de enfermedades, ¿ya? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica se refiere a patologías ya sea que obstruyen el flujo de oxígeno o restringen este flujo de oxígeno, es decir, que si bien permiten que entre, no dejen que salga. El enfisema es uno de estos. EPOC comprende básicamente tres enfermedades, ¿bien? Enfisema, bronquitis crónica y uno más que sería asma. Aparte de eso, hay otras más que pueden relacionarse o terminar con EPOC, pero quizás las que más vamos a ver en su trabajo diario va a ser enfisema y bronquitis crónica. Bien, rápidamente necesitamos hacer un pequeño repaso de esto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer más adelante, claro, va a ser estudiar un pequeño concepto de cada uno de estos estudios, ¿bien? En la espirometría, por ejemplo, se realiza un montón de valores respiratorios del paciente. Dos son los que nos importan ahora: el volumen expiratorio del primer segundo o PEP1 y la capacidad vital forzada. Asimismo, necesito que tengamos claro el concepto de lo que es la alfa-1 antitripsina y en qué consisten, qué propiedades tienen las elastasas. Bien. Esto que estamos viendo acá es un alveolo, ¿no? Todos lo conocemos. Este alveolo, eh, todo el complejo alveolar, todo el círculo, lo que voy a marcarles, se llama acino. Bien, acino se refiere a todo este conjunto de alveolos, bien, incluido el bronquiolo terminal, ¿sí? Este bronquiolo terminal, los primeros alveolos, la ramificación y el saco alveolar como tal. Todo esto se llama acino alveolar. El acino comprende todas esas estructuras. Bien. El enfisema actúa a este nivel. ¿Cuál es mi concepto de enfisema? Bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Cuando el alveolo se levanta, se hincha, aumenta su tamaño y con esta ampliación del tamaño se fibrosa y acaban destruyéndose. Este es un alveolo normal. Fíjense los espacios que hay entre alveolo y alveolo, los tabiques que encontramos. Y este es un alveolo afectado, dilatado, remodelado y principalmente destruido por dentro. Bien. Anatómicamente vamos a encontrar tres tipos de enfisema. El primero, que va a salir desde el bronquiolo terminal hasta el inicio de los sacos alveolares, que se llama centro acinal. Afecta el bronquiolo terminal y el inicio del árbol alveolar. ¿No? El siguiente, el panacinar, que va a afectar el contorno del saco alveolar, ¿bien? Y también el bronquiolo terminal, es decir, afecta toda la estructura. Por eso se llama panacinar, ¿bien? Porque afecta toda la estructura en conjunto. Y finalmente uno que no es tan común, pero se lo puede ver también, es el paraseptal, que afecta solamente los tabiques alveolares por dentro. El contorno por fuera del alveolo se lo ve aparentemente normal, pero al cortarlo, los tabiques están destruidos. Este centro acinar, el primero que vamos a ver ahora, eh, empieza a nivel del bronquiolo terminal, ¿bien? Donde el bronquiolo termina y comienza el alveolo, ahí es donde empieza, y es como si fuera un globo que se va hinchando, hinchando, hinchando lentamente. Este centro acinar, y por cierto, esto sí es pregunta importante, está
es el más común que vamos a encontrar en el paciente fumador crónico. Bien, entonces, paciente fumador crónico, el tipo de enfisema más común que vamos a encontrar va a ser el enfisema centroacinar. ¿En qué parte del pulmón lo vamos a encontrar más comúnmente? En los lóbulos superiores. Lóbulo superior izquierdo, lóbulo superior derecho. Por alguna razón, siempre afecta a la parte superior. ¿De acuerdo? El pan-acinar, que afecta todo el espacio alveolar en conjunto, por lo general se presenta más en las bases pulmonares. Este pan-acinar no es tan común en fumadores, pero está más asociado a personas con déficit de la proteína alfa-1 antitripsina, porque esta proteína también puede existir déficit de esta de origen congénito. Hay enfermedades que producen déficit de alfa-1 antitripsina y ya también puede ser una deficiencia genética que estimula que el paciente no la produzca. Por cierto, esta alfa-1 antitripsina se sintetiza en hígado. Es decir, si el hígado no funciona bien, pues hablamos de que posiblemente también esté lesionada esa parte, ¿no? Y el paracetal, que es el más llamativo, no es tan común, digamos, en fumadores, pero suele ser el más lesivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al destruir todos los tabiques alveolares, lo que hace es formar pequeños sacos, pequeños globos. Esos globos pueden crecer tanto, que acaban comprimiendo al otro pulmón, acaban comprimiendo el corazón, son grandes realmente. Bien, y son sólidos, no es que sean sólidos, pero el tejido es fibroso, entonces llega a comprimir los órganos secundarios que hay alrededor y puede acabar lesionándolos. Por ejemplo, puede comprimir mucho corazón y disminuir el gasto cardíaco por eso. Bien, estos globos que se forman se van a llamar bullas. Bien, estas bullas son bastante peligrosas, incluso si llegan a reventar, pueden producir una telectasia, que es cuando el pulmón se colapsa y se contrae. Bien, colapso del pulmón. ¿Por qué? Por ruptura de la bulla que estaba hinchándose ahí de aire. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque en general se refiere a un proceso de remodelamiento, ¿de acuerdo? Ese alveolo no se va, eh, no va a dilatarse ni contraerse adecuadamente. Bien, siempre tenemos el principio del globo, ¿verdad? Soplamos un globo, se infla y ese globo vuelve a ser como era antes. El alveolo es exactamente igual, tiene como memoria. Bien, ¿quién determina esta memoria de que el alveolo, esta estructura que estamos viendo aquí arriba, es una fotografía electrónica? ¿Quién determina que ese alveolo vuelve a ser como era antes? Pues justamente la alfa-1 antitripsina y el surfactante. En el paciente fumador crónico, esta remodelación, la inflamación crónica, estimula justamente de que ese surfactante disminuya y la alfa-1 antitripsina también disminuye. Estimula remodelación y esta remodelación va a conducir justamente a fibrosis más adelante. El principal culpable determinante, el contaminante pulmonar de estos, el tabaco. El tabaco es quizás el culpable absoluto de esto, porque el 95% de los casos de pacientes con enfisema son pacientes fumadores. Bien, entonces, estos pacientes fumadores, ¿qué es lo que va a pasar en ese nivel del alveolo? Este es un dibujito, un poquito muy resumido, de lo que era la estructura alveolar. Estaban compuestos por tres tipos de neumocitos, ¿verdad? O tres tipos de células pulmonares. El neumocito tipo 1, el estructural, neumocito tipo 2, el que produce surfactante, y el neumocito tipo 3, ¿ya? Que es el macrófago alveolar, el que está la respuesta inmunitaria. Bueno, ¿qué pasa cuando yo me fumo mi cigarro? Me fumo mi cigarro y ese tabaco, ese aire, el humo va a entrar y este humo no solamente contiene nicotina, de hecho está comprobado de que el tabaco, por ejemplo, lo más inocuo, lo menos dañino es la nicotina. Es un alcaloide, así como su efecto tiene efecto a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, así desaparece. Pero lo que se perpetúa, lo que continúa mucho tiempo, son los acompañantes que tiene este tabaco. Por ejemplo, el alquitrán, nicotina, no, nitrosamina, bien, acetona. Entonces, estas toxinas van a entrar junto con el humo, con esa ceniza hasta el pulmón,
y el macrófago alveolar las detecta y lo que hace, pues básicamente lo que el alveolo siempre, el neumocito, lo que siempre sabe hacer, pues fagocitarlas, se las come. Bien. Estos macrófagos alveolares van a fagocitar esas partículas raras y van a estimular la producción de memoria. Esa memoria va a ir al linfocito y el linfocito va a estimular la producción de interleucinas. Lo hemos visto bastante, eso ya, interleucinas y factor de necrosis tumoral, principalmente interleucina 8. ¿Bien? Esto de todas maneras lo van a ver, o creo que lo están viendo con la doctora Jocelyn, ¿verdad? Que están llevando inmunología. Es una cadena larga y es una cadena que se repite durante muchos años. En condiciones normales, nosotros siempre estamos oliendo contaminantes, el humo de algún lugar, la contaminación diaria. Aquí no hay gran problema. Bien, mi alveolo cuando se lesiona por contaminación, infección, cualquier cosa, se regenera. El tejido que está lesionado se reabsorbe por una proteína, una enzima que se llama elastasa. Bien, la elastasa se encarga de que todo lo que estaba lesionado lo retira y la alfa-1 antitripsina se encarga de estimular la regeneración de eso. Hay un equilibrio constante. Destruye lo viejo, regenera lo nuevo. Destruye lo viejo, regenera lo nuevo. Entonces estamos siempre en equilibrio entre las tasas que destruyen lo viejo y alfa-1 antitripsina que regenera. En el paciente con enfisema, esta alfa-1 antitripsina se ve disminuida. Hay un desequilibrio entre lo que se destruye, que está pronunciado por las elastasas, y lo que se regenera, que está estimulado para alfa-1. Al haber este desequilibrio, va a haber más destrucción que regeneración. No le va a dar tiempo a mis alveolos a regenerarse. ¿Por qué? Porque están terminando de regenerarse algunas células y ya está llegando otra vez el estímulo inflamatorio que las vuelve a lesionar. ¿Bien? Y ahí es donde estimula ese problema, donde empieza a romperse los enlaces alveolares, que empiezan a romper los tabiques alveolares y deja esa apariencia hueca ahí dentro del alveolo. ¿Bien? Habíamos dicho al principio que esta alfa-1 antitoxina se producía en hígado, ¿bien? Y que existían enfermedades genéticas que estimulaban que yo, de manera genética, no la produzca o la produzca en muy poca cantidad. Este síndrome no tiene un nombre exacto, es simplemente déficit congénito de alfa-1 antitoxina y es por una mutación del cromosoma 14, ¿ya? Por lo general se va a dar en gemelos. ¿Ya? Los gemelos no es que nazcan todos mal, pero cuando se presenta es más común que se presenten mellizos o en gemelos. ¿Ya? El valor normal de alfa-1 antitrypsina es siempre por encima de 20 milimoles. Hay gente, por ejemplo, los deportistas, la gente que hace mucho deporte o los jóvenes, tienen niveles de 50, 53 milimoles de alfa-1 antitrypsina en sangre, circulando. Bien, está circulando todo el tiempo, llega a pulmón, hace su efecto en pulmón, llega a hígado, hace su efecto en hígado. La alfa-1 antitrypsina, de hecho, en hígado es lo que mantiene elásticas los enlaces del lobulillo hepático, ¿bien? Pero en esos pacientes con déficit congénito, fumadores, esos niveles van a estar bajísimos. Hablamos de niveles de 10, 9 milimoles por litro, que es muy bajo relacionado a los 20 o 53 que tiene la gente normal. A nivel mundial, este enfisema representará un 1.8%, casi un 2% de la patología mundial. Esto puede parecer poco, pero hay que pensar que ese 2% a nivel mundial representa casi a 64 millones de personas en el mundo que padecen enfisema. De esas 64 millones de personas, aproximadamente unas 60 serán por tabaco. ¿Bien? Entonces pónganse a pensar, si cada uno de esos 64 millones tiene que ir a la consulta una vez por mes, pónganse a pensar quién es el que satura los sistemas sanitarios. En España, por ejemplo, hay un gran problema de que la población es fumadora crónica. Los españoles fuman hartísimo. Y de hecho, una de las grandes patologías es el enfisema o la bronquitis en estas personas. Como decía hace rato, justamente por eso, porque una gran mayoría de los adultos mayores tienen la patología pulmonar de base, es que hay una altísima mortalidad en España relacionada con el COVID-19 o coronavirus. Porque si el virus llega en esa persona que ya tiene lesión ya previa, entonces es mucho más fácil que la enfermedad pueda avanzar y producir lesiones, ¿verdad? Bueno, clínicamente, ¿cuál es mi criterio diagnóstico?
El paciente va a llegar refiriendo tos, ¿bien? Una tos que en principio es seca y puede presentarse con grados de expectoración, de flemas de color blanquecino. Incluso pueden llegar a ser grises las flemas. Empieza lentamente, va eh, estimulando más y más alvéolos, más huecos, más incapacidad pulmonar, hasta que al final, cuando llegue el paciente a la consulta, va a llegar con su disnea grado 3 de pequeños esfuerzos, o disnea grado 4, o puede ser también disnea de reposo. Al paciente, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues bueno, esos pacientes van a ser gente delgada, de tórax ancho, ¿sí? Y hay algo interesante, que es el aleteo nasal. Bien, tienen que ser inspiraciones profundas, fuertes, para que el aire entre lo más posible al espacio alveolar y haya una buena hematosis. Entonces, son gente que está haciendo esto. Hace inspiraciones profundas, tan profundas que estimula que los músculos intercostales trabajen más. Todos nosotros respiramos siempre con el diafragma. El diafragma a nosotros de manera natural nos ayuda a respirar. Y los músculos accesorios, como los intercostales, por ejemplo, son eso, accesorios. Solamente cuando lo necesito realmente me ayudan. Pero este paciente, como su expansibilidad pulmonar está muy comprometida, requiere toda la ayuda posible. Ayuda de los intercostales, ayuda de los músculos elevadores de la nariz para que se pueda entrar más aire y ayuda del diafragma. Por eso es que ese tórax de estas personas es un tórax ancho, es redondo y es ancho. Sus, sus pulmones están anchos y los músculos también están engrosados. La sensación que el paciente va a referir es a lo llamado tiraje costal. Él lo que va a decir es que como siente como si alguien estuviera sentado encima de él. Bien, le cuesta mucho, como si estuviera apretándole el pecho, le cuesta mucho respirar. Por eso el tórax es fuerte y es redondo. Y la imagen que vamos a tener de esas personas es justamente esta, ¿no? El pink puffer. Ahora, si recordamos un poquito lo que vimos hace rato, ¿por qué estos pacientes se verán así de color rojo, se verán rosados? ¿Por qué se los debe ese color? ¿Por qué tienen ese color rojo? Uno los mira y se verá, parecen rojos, el cuello está rojo, la cara, el pecho es rojo de estas personas. ¿Por qué? Alguien deme una teoría. ¿Por qué los pacientes son rojos? Ahora mismo están conectados, vamos a ver, 26 personas. Necesito respuesta. Hematocrito alto, polos eritrocitos y aumento de glóbulos rojos. Bien, eso es perfecto. Entonces, yo le pido un hemograma a este paciente. ¿Cómo va a estar el hemograma? En la serie roja. A ver, alguien deme una respuesta. ¿Cómo estará su serie roja de mi paciente? Es fácil, ¿no? Si hay aumento del conteo de glóbulos rojos, entonces su hematocrito va a estar elevado. De hecho, suele ser un indicativo del diagnóstico para estas personas. Hematocrito aumentado, conteo de glóbulos rojos aumentado y hemoglobina aumentada también. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, a estas personas les pedimos un hemograma, les pedimos un estudio. Voy a parar un ratito la presentación, ¿ya? Quiero ver, tengo, a ver, ¿dónde está Stephanie, Lucas, Ronaldito? Hoy sí que tengo bastantes alumnos, ¿verdad? Respecto a otros días, está bien. Ya la mayoría se ha despertado, ¿no? Entonces, estos pacientes, eh, normalmente lo que les dice el médico es que la sangre la tienen muy viscosa, la sangre es muy espesa de estas personas. Y eso, la verdad es que es hasta cierto punto cierto. Su, su hematocrito es muy alto de estos señores, ya de estos pacientes, sea hombre o sea mujer, lo que hace justamente de que sean rojos. ¿Por qué? Porque su médula ósea produce muchos glóbulos rojos, aumenta mucho la eritropoiesis para justamente que la cantidad grande de glóbulos rojos que tienen recoja más oxígeno, lo más posible para que puedan compensar el hecho de que no hay una correcta hematosis. Les ponemos el pulsioxímetro y le cuantificamos. Aquí se ve al revés, pero hay un 97,
98 de saturación y mi frecuencia cardíaca es de 83. Bien, en esos pacientes la saturación de oxígeno va a ser baja. Hablamos de una saturación de aproximadamente, ¿cuánto será? De 91, 92 de saturación. Bien, esas personas tienen taquicardia para compensar también, porque la sangre está tan densa que el ventrículo tiene que hacer más fuerza para hacerla circular. Bien, para hacer más fuerza también estimula justamente esa taquicardia que suelen tener. Hace un pequeño esfuerzo, camina un poquito, ya está cansado ya este paciente. Pero fíjense que ese consumo del metabolismo, ese corazón que tiene que trabajar más, el que se cansa rápido, estimula justamente que sus recursos, que su energía se consuma rápido, por eso son delgados. Le hacemos su radiografía de tórax y lo que vamos a encontrar va a ser esto, un campo negro. El aire, si se acuerdan bien, se ve de color oscuro. Bien. Entonces sus pulmones están tan llenos de agujeritos, de espacios, esos alveolos que están hinchados, están llenos de aire, que se ven así, llenos de aire atrapado ahí adentro. Él respira, el alveolo se hincha, pero cuando exhala, tendría que volver a ser como era antes. Pero no, no pasa eso. El alveolo se queda así, no se mueve. Voy a mostrarles una cosa, ¿ya? Ya un ratito. Hola, ya estoy de vuelta. Bueno, pues tengo mi globo aquí. Me he prestado un globo de mi hija. Eh, Imagínense que este es mi alveolo. Bien, es elástico. Pero nuestros alveolos no están así, ¿verdad? Mi alveolo no está colapsado. Este globo, por ejemplo, no tiene oxígeno. Pero el alveolo por lo general está así. Está así, como un globito. A pesar de que el alveolo no tiene un dedo que lo tape. Ahora la pregunta es, ¿por qué mi alveolo siempre está con esa tensión? ¿Quién se encarga de mantenerlo así? Pues el surfactante, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué me pregunta? Sí, ya le encendí. Bien. Se me puede ver, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Sí, Bien. Entonces, lo que hablamos hace rato, por ejemplo, este globo, fíjense cómo está. Está todo plano, ¿verdad? No hay, no hay nada dentro. Entonces, mi alveolo, ay, ya, Tiago, puede que seas vos el que estés viendo, porque se está viendo bien al doctor. de alguna Bueno, por manera, lo menos. ahora sí se me va a ver completo, ¿ya? Paramos un ratito la diapositiva. Entonces, bueno, al principio este globo es así, pero mi alveolo tiene una capacidad de mantenerse así, y eso es gracias al surfactante y a la alfa-1 antitripsina. Bien, estos dos mantienen mi alveolo con una tensión, de modo que se mantiene siempre en este estadio. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Voy a hacer lo mismo con mi alveolo. Mi alveolo se llena de aire, hay intercambio, hay hematosis, y después exhalamos. Mi alveolo vuelve a ser como era antes. Esto es en condiciones normales. Pero, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Por ejemplo, en el paciente fumador, el paciente con enfisema. El paciente con enfisema, para empezar, tiene que hacer mucho más esfuerzo. Entonces el alveolo va a llenarse más. Pero al momento de volver, al exhalar el aire, va a hacer esto. Exhala, se va a quedar así. ¿Por qué? Porque la tensión superficial ya está destruida, está comprometida. Así va a estar un buen tiempo, hasta que tiene que hacer un gran esfuerzo. Y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a meter aire. Y la próxima vez que vuelva a pasar, va a exhalar el aire. Ya el alveolo se va a quedar así. Y así con el tiempo vuelve a hacer lo mismo.
va a llegar a un punto en que su alveolo va a estar tan hinchado como un globo que aunque el paciente expulse el aire se va a quedar atrapado ahí adentro, ya no va a salir. Porque este alveolo del paciente fumador con enfisema ya ha perdido su elasticidad. Su alfa-1 antitrypsina está muy baja, el surfactante no está actuando y este va a ser un alveolo de un paciente con enfisema. Por eso, básicamente, la palabra enfisema significa lleno de aire. Va a estar así. Entonces, imagínense todo un pulmón lleno de alveolos que están multiplicados su tamaño por 20 veces. Gigantes los alveolos, hinchados, con aire que no puede salir. El problema de esto no es solamente el aire que queda atrapado. Estamos hablando también de que este alveolo, que está hinchado, lleno de aire, es como una casa abandonada, está vacío por dentro, no hay nada dentro. Solamente vamos a encontrar aquí aire y secreción. Y el problema de este, ¿cuál va a ser? Pues de que básicamente esa casa vacía, ese lugar abandonado, es bastante fácil que entre una bacteria y se quede a vivir aquí adentro. ¿Bien? Tengo que devolver el globo a mi hija más un rato. Este es el principio básico del enfisema. Es un alveolo que es como una casa vacía, una casa abandonada, donde cualquier bacteria puede entrar y producir lesiones, desarrollarse. Un virus, una bacteria, incluso un parásito, hemos visto en la neumonía, puede producir eso. Bien. Entonces, el aire que va a entrar en ese espacio alveolar se va a escuchar. Y eso es lo interesante. El paciente con enfisema, yo lo ausculto y voy a escuchar cosas. Como es un espacio vacío, el aire cuando entre va a silbar ahí adentro, vamos a escuchar sibilancia. ¿Bien? También vamos a escuchar en el paciente una disminución del murmullo vesicular con sibilancias, y si hay secreción, escucharemos estertores también. Un estertor es como algo que un estertor es como cuando soplamos aire, una bombilla dentro del agua, ¿verdad? Hace como burbujas. Eso es muy parecido. Es el aire que está entrando a un alveolo vacío que está lleno de secreción mucosa, por ejemplo. Respirar es difícil para estas personas, muy complicado. Requiere mucho consumo de energía. Y esa energía también sobrecarga el corazón, porque el corazón también tiene que bombear esa sangre espesa mucho más fuerte. Entonces estos pacientes, por más que coman, y eso que hasta les cansa comer también, suelen tener su problema tan grande que consumen grandes recursos. Por eso son pacientes delgaditos, de tórax ancho, son pacientes con muy poco tejido adiposo. Bien, y finalmente, pues bueno, pues ese tórax, ¿verdad? Ese tórax ancho lo llamamos tórax enfisematoso o tórax entonel, que suele ser un indicativo de esta persona. ¿Quién sabe quién era este señor? ¿Quién lo conoce? ¿O quién ha escuchado de él? ¿Mm? Pintor famoso, ¿no, doctor? Van Gogh. Van Gogh es uno de mis pintores favoritos. Era un pintor holandés. Eh, en su vida este hombre solamente vendió un cuadro nada más. Y su cuadro se lo compró su hermano. Y lo compró pues por cuánto, baratísimo. Le alcanzó apenas el dinero para comprarse pinceles para seguir pintando. Él se suicidó cuando tenía casi 40 años aproximadamente y pintó, pues, hizo altísimas pinturas. Y hoy en día sus pinturas de él se venden pero por millones. Los girasoles, que es la pintura más famosa, se llevó a vender por 160 millones de dólares. Bueno, pues Van Gogh, algo que tenía era que fumaba bastante. De hecho, Van Gogh fumaba entre 20 a 30 cigarrillos al día. ¿Bien? Y la cara de él, este es por ejemplo un autorretrato, se refiere justamente a eso, ¿verdad? Esa cara se llama cara caquéctica, o facies caquéctica, porque refleja caquexia o carencia. Él no se alimentaba bien, no podía comer bien porque no tenía dinero, y además que fumaba bastante. Entonces, el paciente fumador, por ejemplo, con enfisema, el hecho de comer implica que al comer no puede respirar. Y un paciente que no respira adecuadamente va a sentir esa disnea otra vez. Eso también es un gran impedimento para esa persona. Al comer se cansan, al tomar un líquido se agotan muchísimo, entonces no pueden alimentarse adecuadamente. Y este paciente, justamente en Bangkok, se dice que podía haber padecido enfisema y quizás cáncer pulmonar. ¿Bien?
En los pacientes que tienen déficit congénito de alfa-1 antitrypsina, es decir, pacientes que de nacimiento no pueden sintetizarla, el primer órgano en afectarse va a ser el hígado. Hemos dicho que se sintetiza en el hígado y suele afectar la elasticidad. Puede llegar a producir cirrosis secundaria, es decir, fibrosis del tejido hepático. Bien. Si el paciente no afecta hígado, puede desarrollar enfisema a partir de los 50, 60 años aproximadamente, la tercera década de la vida. Este déficit congénito se va a asociar a un enfisema de tipo pan-acinar. Al principio lo hemos visto, el pan-acinar es el que afecta todo el conjunto, no solamente una parte. Unas causas bastante más raras de enfisema, que no solamente es por tabaco, suele ser el consumo de drogas endovenosas. En este caso, no es por la droga. Por ejemplo, en el consumo de la heroína es una que se dice cocinar, ¿sí? Se agarra una cucharita, como en el dibujo que están viendo, se la calienta hasta que se disuelve, y luego se agarra un algodón, ¿sí? Un algodón o un filtro de cigarro se lo coloca, y se aspira el líquido. El algodón sirve para absorber el líquido y servir como filtro para que no entre partículas. Pero al succionar el líquido con la jeringa, suelen entrar pequeñas partículas microscópicas de algodón. En el paciente que se pincha todos los días, hablamos de que estos pacientes adictos a la heroína se colocan 3, 4 dosis al día. Cada dosis se está metiendo su dosis de heroína y además está metiéndose partículas microscópicas de algodón. Estas se acumulan en el pulmón a nivel alveolar y esta partícula extraña estimula otra, es lo mismo, respuesta de macrófagos, respuesta linfocitaria, remodelación y lesiones. No es muy común, bien, afecta a un 2% de personas, pero sí tiene prevalencia. El quiste bulloso, hemos dicho que era un enfisema que afectaba a los septos, ¿verdad? Que crecía y formaba esos globos grandes, esas bullas. Suelen producirse también de manera secundaria en pacientes consumidores crónicos de drogas, ¿verdad? Como cocaína, heroína, y suele ser una causa común de muerte en estas personas. Explota o comprime esa bulla y acaba matándolo al paciente. Una causa menos común es la infección por un hongo. ¿Se acuerdan que era el Pneumocystis carini? Era una especie de, antes lo conocíamos como Pneumocystis jirovecii y ahora es Pneumocystis carini. Afecta básicamente solo a pacientes inmunosuprimidos, gente con defensas bajas, principalmente la causa de muerte de pacientes con SIDA. Si el paciente ya de por sí tiene patologías de base como enfisema, esto puede complicarlo y hacer que la bulla explote o se rompa, entonces produce un neumotórax, una atelectasia y el paciente acaba muriendo. ¿Quién se acuerda de este síndrome? ¿En qué consistía el síndrome de Marfan? ¿Mm? ¿Una aranodactilia? Bueno, era un signo del síndrome de Marfan, pero principalmente la característica de esta enfermedad era un déficit de producción de tejido conectivo. Bien, básicamente era por la deficiencia de la síntesis de fibrilina. Bien, afectaba mucho tejido, sobre todo el tejido aorta, la aorta, ¿verdad? Las arterias elásticas de la aorta, por ejemplo, el callado, como no había una correcta síntesis de fibrilina, su elasticidad estaba muy comprometida, se rompía rápidamente. Entonces, también el síndrome de Marfan, de manera indirecta, puede afectar la expansibilidad pulmonar de las personas. Si bien de manera directa no produce enfisema, la deficiencia del tejido conectivo puede estimular que el paciente haga patologías respiratorias más adelante. Se suelen confundir con asma, pero cuando se hace un estudio más a profundidad, se encuentra de que no era asma, sino era justamente una complicación del síndrome de Marfan. Bien, me voy a quedar sin tiempo, así que ya nos faltan solamente las diapositivas de imágenes y un par de cositas más, ¿de acuerdo? Así que voy a terminar esta clase y voy a empezarla dentro de exactamente 5 minutos, ¿de acuerdo? Nos vemos dentro de 5 minutos. Chao.